Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escaño 7. Seguimos conociendo la actividad que se realiza aquí en el Parlamento de La Rioja. Hoy les vamos a hablar de un órgano ligado a la Cámara Riojana. Se trata del Consejo Consultivo de La Rioja. Entre sus funciones, velar por el cumplimiento de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía. Y precisamente seguiremos hablando también de ese Estatuto de Autonomía que, como saben, cumple su 40 aniversario. La ONCE ha presentado un cupón para conmemorar este importante aniversario, pero comenzamos y lo hacemos como siempre con nuestro espacio en la distancia corta. Hoy conocemos más en profundidad al diputado popular Carlos Cuevas y al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Raúl Díaz. Pues soy Carlos Cuevas, soy nacido en Autol, tengo 53 años, soy licenciado en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, estoy casado y soy padre de una niña preciosa. Pues soy Raúl Díaz, soy el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tengo 34 años, de profesión soy politólogo y jurista y bueno, llevo en el Parlamento de La Rioja desde el año 2015. Bueno, soy de Uriñuela, la gente lo conocerá, buen vino, mejor gente, que suele decirse, y eso, bueno, y llevo aquí en el Parlamento desde el año 2015 en diferentes ocupaciones y en esta legislatura pues me ha tocado ser el portavoz del Grupo Parlamentario y ahí vamos. ¿Cómo se definiría como diputado? Yo soy, más que como diputado, yo me definiría quizás como político. Yo soy un servidor público, he sido concejal, he sido diputado, consejero. En cualquier caso, soy un servidor público de vocación, porque lo siento así, apasionado por la política y muy vehemente en mis planteamientos. A la hora de ejercer la actividad, ¿no?, de diputado, pues te pueden tocar diferentes roles, ¿no? Es verdad que quizá el de ser portavoz de un grupo parlamentario es algo distinto, ¿no?, a si eres pues un diputado que es portavoz de un área específica, ¿no? Entonces hay que estar un poco, bueno, pues controlando las diferentes áreas, ¿no?, y todo lo que se va moviendo en el Parlamento, pero bueno, yo no sé, soy pues, bueno, bastante activo, ¿no?, en el ámbito del parlamentarismo, me gusta mucho, además siempre me ha gustado verlo desde pequeñito y veo otros parlamentos, no solamente de España, sino del mundo, y bueno, pues tengo la suerte de estar aquí en el Parlamento de La Rioja y muy agradecido. ¿Cuál es su trabajo en la Cámara Riojana? Bueno, mi trabajo, como el de cualquier otro diputado, el trabajo de los diputados es controlar la acción de gobierno e impulsar también la acción de gobierno y, por supuesto, aprobar o votar, al menos participar en la elaboración de las leyes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo como diputado que tengo dedicación exclusiva, pues me dedico pues, a presentar iniciativas de todo tipo, de control al gobierno, de impulso, es decir, propuestas para que el gobierno haga determinadas cosas y a participar en las comisiones que me corresponde y en los plenos, pues en los debates que me asigna el grupo. Pues toca sobre todo una actividad fundamental que es la defensa de los valores socialistas, pero también de la actividad, ¿no?, que se está desempeñando gracias a la labor que hace el gobierno de todas esas políticas. Entonces, básicamente, nuestra tarea es la de la defensa del gobierno de La Rioja, que encabeza Concha Andreu. ¿Cree que los riojanos conocen realmente el trabajo que se realiza en el Parlamento? Bueno, no es una cuestión específica de los riojanos. Yo creo que en las democracias representativas, como es la democracia española, quizás los ciudadanos no profundizan mucho en el trabajo que realizan las cámaras de representación, los parlamentos. Y en ese sentido creo que tenemos todos una doble tarea. Por un lado, atraer más a los ciudadanos al Parlamento y, por otro lado, explicar mejor nuestra función. Y bueno, yo creo que al final sí hay una cierta cercanía, al final somos 33 diputados, entonces, bueno, pues yo creo que la población riojana siempre va a tener de referencia a uno u otro diputado, ¿no?, y sobre todo gracias a la labor de los medios de comunicación que hacéis, ¿no?, divulgando la tarea que se hace aquí. ¿Qué cree que ha significado la profesionalización del Parlamento? Pues muy pocas cosas, más allá del incremento del gasto, porque la profesionalización en teoría estaba justificada porque se iba a incrementar el número de plenos de 2 mensuales a 4 y eso ocurrió durante unos poquitos meses,
pero después se volvió otra vez a 2 plenos al mes. Es decir, al Gobierno parece que no le interesa comparecer en la Cámara lo que habíamos acordado y aquello que justificaba esa profesionalización. El hecho autonómico, ¿no? Cada 9 de junio, ¿no? Como los riojanos pues festejamos nuestra autonomía, yo creo que todavía tenía ciertas pinceladas que no se habían cubierto. Una de ellas era la profesionalización, ¿no? De la Cámara, ¿no? Que a un diputado se le pague por el trabajo que realiza y por la responsabilidad que asume, ¿no? De cara a la ciudadanía que representa durante 4 años, ¿no? En ese mandato yo creo que era algo ya, pues, en fin, de justicia reconocerlo y sobre todo de equipararnos al resto de parlamentos. Además, con ello también lo que se permite es algo que a nosotros no se nos dejaba, ¿no? Durante muchísimo tiempo aquí, durante más de 2 décadas, que es que, bueno, pues la oposición pueda ejercer una labor pues más concienzuda, si cabe, ¿no? De control de los recursos que hace el Gobierno de La Rioja y a nosotros defenderlo. Hemos pasado ya el ecuador de la legislatura. ¿Cuál es para usted el mayor logro conseguido hasta ahora? No creo que se pueda hablar de logros en una legislatura en la que es cierto que por un virus, por una pandemia, pero que han fallecido seguramente más de 1.200 riojanos. Hablar de logros es muy complicado, se me hace muy complicado, por no decir imposible. Quizás lo que veo en estos momentos más positivo es que la legislatura toca su fin. Yo creo que es desde luego la legislatura de la recuperación de lo público, lo estamos viendo, ¿no? En el ámbito sanitario. Pongo un ejemplo, ¿no? Las urgencias pediátricas o subir de 17 camas UCI, ¿no? Que éramos los últimos de España por 100.000 habitantes a más de 40, y yo creo que también la legislatura va a estar marcada por cómo hemos hecho frente primero a la crisis del COVID y ahora también a la crisis derivada de las consecuencias de la guerra, ¿no? Yo creo que está muy marcado por eso y cómo hemos intentado proteger tanto el tejido productivo de nuestro país, también a los trabajadores con esos complementos de ERTE y sobre todo la internalización de lo público. ¿Y lo que queda pendiente? Trabajo pendiente, yo creo que tenemos un trabajo pendiente en esta Cámara, que es evitar que la señora Andreu siga creando chiringuitos para colocar a sus amigos. Pero todavía pues quedan asuntos pues muy importantes. Ahora mismo pues estamos trabajando diferentes leyes en el Parlamento, por ejemplo la ley de violencia de género, ¿no? Es algo fundamental, ¿no? Pues que las mujeres tengan una figura de referencia, que no tengan que ir peregrinando por las diferentes administraciones cuando es una persona que está sufriendo esa violencia. Pues por ejemplo la vamos a sacar y la vamos a llevar adelante y como esta otras tantas, la ley de agricultura, ¿no? que nunca había habido en la comunidad autónoma y es algo que las organizaciones profesionales agrarias siempre habían pedido. También una nueva ley de caza, ¿no? Que hacía muchísimo tiempo que era demandada y va a salir yo creo que por un gran acuerdo. En fin, todavía hay muchas cosas por hacer. ¿Se lleva bien con los diputados de los otros grupos parlamentarios? Yo me llevo muy bien con todo el mundo. Una cosa es lo que uno pueda plantear y cómo lo plantea en un debate parlamentario y otra cosa es que cuando acaba el debate, pues oye, somos todos riojanos, somos todos servidores de la sociedad riojana y yo no me llevo mal con nadie. Yo siempre lo digo, cuando estaba en Juventudes Socialistas de España como presidente yo lo veía, ¿no? Al final yo creo que los riojanos somos una sociedad que caemos simpáticos, ¿no? al resto de España y de los españoles, ¿no? Y yo creo que eso también pues, se refleja aquí en el Parlamento de La Rioja. Yo creo que la relación es muy cordial y bueno, incluso más que cordial, muchas veces, porque hay muchos momentos de afinidad, que eso pues igual no se ve mucho, pero son muchas horas de trabajo a lo largo de la semana aquí en esta Cámara y al final yo creo que eso se agradece. Sí. ¿El mejor orador es...? El mejor orador. Bueno, hay bastantes buenos oradores en esta Cámara y yo voy viendo cómo evolucionan algunos de ellos. Pues el portavoz de mi grupo, Jesús Ángel Garrido, Noemí Manzanos, María Martín, Raúl Díaz, al que le tengo también un gran aprecio, aunque sea del Partido Socialista. Yo creo que Sara Orradre es una persona que además en cada intervención que hace, y da igual del campo en el que se trate, es una persona bueno, pues que se emplea mucho, ¿no? en el arte de la retórica para convencer, ¿no? y lo defiende con vehemencia y muy bien. Y de la oposición, pues bueno, me gusta mucho, por ejemplo, cómo argumenta Begoña Martínez Arregui. Lo de las intervenciones que hace Begoña, pues son todas ellas, pues yo creo que muy trabajadas, muy estudiadas, con muchos datos, es decir, las fundamenta muy bien, ¿no? Y bueno, igual también pues con Jesús Ángel Garrido, ¿no? Que bueno, ahí hago de corporativismo como portavoz. ¿El que más protesta? El que más protesta, yo te diría que el que más protesta en esta Cámara protesta poco. Desde luego, desde la oposición protestamos poco, porque por parte especialmente de la señora Andreu se nos somete a un maltrato dialéctico, eso sí, constante.
Yo creo que sin lugar a dudas es Carlos Cuevas, o sea, pero vamos, yo creo que ha roto todos los récords absolutos de llamadas al orden por parte del presidente del Parlamento. ¿El más conciliador? ¿Qué más conciliador? Pues yo quizás destacaría a dos compañeras, Noemí y María Martín, Noemí Manzanos y María Martín, pero yo tengo que decir que en general aquí somos todos bastante conciliadores. Yo no quiero ser presuntuoso, no quiero ponerme de ejemplo, pero he participado en distintos consensos en esta Cámara en temas peliagudos como por ejemplo el de las infraestructuras. En la otra bancada, pues bueno, pues a veces cuando se quita más la camiseta de portavoz, quizás el consejero Dorado, con el que me une, el que él lleva parte de los asuntos que a mí me tocó gestionar y ahora nos toca también debatir en la Comisión de Infraestructuras, pues yo creo que también tiene esa, ya digo, cuando se quita la camiseta de portavoz. Bueno, hay una persona que yo creo que es muy accesible a la hora de hablar con ella y negociar, que es Pilar Rabasa, diputada de Ciudadanos. Yo creo que es una persona con la que se puede llegar a buenos acuerdos. Y bueno, por parte de mi grupo parlamentario, pues por ejemplo Resu Cruz o Santi Urizarna, Ana Santos, que también es muy vehemente, pero también desde luego da gusto trabajar con ella, ¿no? Se iría de vinos con... Pues con Paco Ocón. Yo digo que a Paco y a mí nos une el Cidacos, ¿eh? Él es de Arnedo, yo soy de Autol, y a pesar de las diferencias que pueda haber por el ser socialista y yo popular, yo creo que, vamos, encantado de tomarme... Me voy con varios, pues por ejemplo, me he tomado muchos vinos pues con Enar Moreno, por ejemplo, probablemente igual con Alberto Reyes, que es diputado de Ciudadanos, y yo creo que también es una persona pues también, no sé, como que habla nuestro mismo idioma, ¿no? ¿Algún momento que destacaría de esta legislatura? Momento de esta legislatura, pues vuelvo un poco a lo que decía antes. Es difícil quedarse con algo positivo de esta legislatura una vez que comenzó la pandemia. Y antes de que comenzara, pues yo diría que con los 3 meses en los que el gobierno del Partido Popular estuvo en funciones. Con la investidura de Concha Andreu, con la investidura de la presidenta, porque era tal la ilusión, las ganas, después de 24 años de gobiernos del Partido Popular, por cambiar, ¿no?, las políticas que se hacían en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que yo recuerdo eso como uno de los momentos aquí participando en el Parlamento de La Rioja, pues desde luego más bonitos, que ya nadie me puede robar nunca. También cuando fuimos a Madrid a defender el Estatuto de Autonomía de La Rioja, ¿no?, por lo que significa como para la comunidad autónoma. Es un absoluto privilegio el hecho de haber podido defender en la tribuna del Congreso de los Diputados nuestro texto fundamental, ¿no?, de la comunidad autónoma. Y yo, bueno, pues con esos 2 momentos me quedo seguro. Sí. La ONCE ha presentado un cupón en conmemoración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Los 5 millones de cupones que se van a vender el 25 de mayo llevarán como imagen la Cámara riojana, en concreto el hemiciclo en el que me encuentro. Y es que fue un 25 de mayo de 1982 cuando las Cortes Generales aprobaron el Estatuto de Autonomía de La Rioja. Los riojanos estamos tremendamente orgullosos de que 5 millones de cupones van a estar en todas las calles de España, recordando que tenemos 40 años de historia y que nos va a alegrar que todo el mundo lo conozca y sepa el buen hacer de esta legislación riojana y de estas leyes que tenemos en La Rioja. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma, que lleva ya 40 años en funcionamiento, es la norma legislativa básica de nuestra comunidad autónoma, es ese documento en el que se fijan perfectamente cuáles son los órganos de gobierno de la comunidad autónoma de La Rioja, cuáles son sus señas de identidad y, sobre todo, y por encima de cualquier otra cosa, es el documento que fija el techo competencial, es decir, aquellas cuestiones que gestionamos de forma autónoma las riojanas y los riojanos, y una buena parte de ellas se lanzan desde este edificio, desde el Parlamento de La Rioja. Los órganos de la Comunidad Autónoma de La Rioja son la Diputación General, el Consejo de Gobierno y su presidente.
La Diputación General es el órgano legislativo de la comunidad autónoma que ejerce las siguientes funciones: la potestad legislativa de la comunidad, el desarrollo de la legislación del Estado, elegir al presidente de la comunidad autónoma y aprobar su programa, aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma, autorizar las transferencias de competencias y designar para cada legislatura a los senadores representantes de la comunidad autónoma de La Rioja. La Diputación General de La Rioja es inviolable. La Diputación General podrá delegar su potestad legislativa en el Consejo de Gobierno, que estará constituida por el número de diputados que determine una ley de la comunidad autónoma con un mínimo de 32 y un máximo de 40. Será elegida por un plazo de 4 años. La convocatoria de elecciones se realizará por el presidente de la comunidad autónoma. Los miembros de la Diputación General gozarán, aún después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad. Elegirá además de entre sus miembros un presidente y a la mesa. La Diputación General funcionará en pleno y en comisiones. La iniciativa legislativa y reglamentaria corresponde a los diputados, al Consejo de Gobierno y al pueblo riojano. Las leyes serán promulgadas en nombre del Rey por el presidente de la comunidad autónoma, que ordenará su inmediata publicación en el Boletín Oficial de La Rioja y en el Boletín Oficial del Estado. Y hoy vamos a conocer el trabajo que realiza el Consejo Consultivo de La Rioja, un órgano muy ligado a esta Cámara riojana. Entre sus funciones, velar por el cumplimiento de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía. El Consejo Consultivo es un alto órgano consultivo que está previsto en el Estatuto de Autonomía de La Rioja y que presta servicio asesorando en derecho principalmente al Gobierno de La Rioja, al Parlamento, pero no solo, también están las entidades locales, por ejemplo. Hay una diferencia muy clara entre los dictámenes preceptivos que obliga la ley a pedir y los facultativos que puede pedir el consultante cuando tenga una duda jurídica. Facultativos solo los pueden pedir el Gobierno de La Rioja, esto es el Ejecutivo, y el Parlamento, el Legislativo. Entonces, por ejemplo, a las entidades locales les prestamos el servicio de hacer dictámenes en derecho cuando están obligadas por ley a pedir ese asesoramiento. Son 5 consejeros. Tienen que ser todos juristas de reconocido prestigio, con más de 10 años de experiencia profesional. A diferencia de otros consejos consultivos de otras comunidades autónomas, en las que los consejeros no tienen por qué ser expertos en derecho, en La Rioja sí, porque son los autores de los dictámenes. El presidente que ha sido nombrado recientemente fue presidente de la comunidad autónoma, pero es también licenciado en Derecho y también hace dictámenes que se debaten en el órgano colegiado. Se renuevan cada 5 años, lo que es una garantía de la independencia del Consejo, porque no coincide con los tiempos políticos y electorales. Solo se puede renovar 1 por año, lo que es otra garantía añadida de esa independencia. Hay 3 consejeros nombrados por el Parlamento, pero el presidente, en contrapeso de esta diferencia numérica, el presidente, que tiene que ser consejero forzosamente, lo nombra el Ejecutivo. Entonces es un órgano que está entre los 2 principales poderes autonómicos, Ejecutivo y Legislativo, prestándole esa asistencia consultiva. El Parlamento puede hacer las consultas que quiera. Ya he dicho que las consultas pueden ser preceptivas, que te obliga una ley, o facultativas. Al Parlamento no le obliga ninguna ley porque es el que las dicta. Entonces puede pedirnos dictamen siempre que quiera. Lo que ocurre es que el reglamento de la Cámara del Parlamento solo prevé que se pidan para proyectos o proposiciones de ley. En algunos casos el Parlamento ha pedido dictamen en otras materias, el Consejo Consultivo no ha puesto ningún inconveniente al respecto. Este año 2022 se han pedido 4 dictámenes sobre 2 proyectos de ley y sobre 2 proposiciones de ley. Es una decisión que
que tiene que tomar la mesa del Parlamento. Sobre una proposición de ley de igualdad de las personas trans, la conocida como la ley trans, sobre el proyecto de ley reguladora del juego y apuestas en La Rioja, sobre la proposición de la ley de la recuperación de la memoria histórica y sobre el proyecto de la ley de caza. En estos casos llega el texto completo para hacer un análisis completo del mismo. Es muy importante que en esos dictámenes se aborde la adecuación de la norma a todo el ordenamiento jurídico, muy en particular a la distribución competencial y al respeto a la Constitución. Proyectos como la ley trans, por ejemplo, pues, había que valorar el encaje constitucional, porque eso tiene que ver con la igualdad de las personas, que es algo que afecta igual a riojanos que a andaluces. Y es una garantía más del acierto de las iniciativas, en este caso legislativas, sobre las que nos consultan. En el Estatuto de Autonomía, el Consejo Consultivo está dentro del título del Poder Judicial, lo que puede parecer una cosa un poco rara, porque no somos parte del Poder Judicial. Mi predecesor hablaba de que los dictámenes hacían un pronóstico jurídico. Es como si dijéramos, si lo llevamos a términos médicos, una medicina preventiva. Se trata de ver los problemas que puede dar un tema y de intentar evitarlos, con unas consideraciones que en la mayoría de los casos no vinculan los dictámenes al que recibe la consulta. Desde luego al Parlamento no le vinculan porque tiene soberanía para decidir lo que considere. Pero el objetivo es ese, ayudar a que las cosas salgan bien y no den problemas.